Buenas noches, bienvenidos a todos a la clase 15, capítulo 15, propiedades y permisos de Linux Essential. Las propiedades de un archivo es bastante crítica. Vamos a poner en un contexto para asegurarnos que los documentos de un usuario o de un grupo sea privado y solamente pueda ver un grupo o solamente las personas que necesitan ver, nosotros como administradores debemos de colocar correctamente los permisos a los usuarios y a los grupos. También podemos proporcionar permisos a carpetas o archivos individualmente. Eso ya va a depender de las necesidades que exista sobre esos documentos o lo que fuera. Propiedades del archivo. Los archivos de un sistema operativo tienen un propietario que es por defecto el usuario que lo crea. Cuando nosotros realizamos algún comando como sea touch, nano, un archivo, bin, un archivo en específico, estamos creando un archivo. Particularmente cuando usamos el comando touch, automáticamente creamos un archivo vacío. Y ese archivo nos pertenece o pertenece a la persona que creó ese archivo. Cuando realizamos un comando como el ls-l, es que vemos las propiedades completas del archivo y vemos quién es el dueño del archivo y cuál es el grupo primario del archivo. En esos casos, uno ya puede identificar ahí quién es el dueño del archivo. Con los comandos tanto como bin o nano, una vez que se cierra y se guarda el documento, recién ahí se crea. Mientras que abrimos y editamos o no le damos guardar, el archivo no se guarda, o solamente es un temporal lo que hay a la vista. Cambiar la propiedad o el dueño de un archivo, como el propietario o el grupo, requiere de permisos administrativos. Uno puede cambiar el grupo de un archivo siempre y cuando sea miembro de ese grupo. Si no es miembro de ese grupo, sí van a necesitar que un administrador realice esa tarea. Las propiedades, o la propiedad, vamos a decir bien, se establece mediante los identificadores únicos del usuario, el UID y el GID para el grupo. Cuando nosotros creamos un archivo, se aplican los permisos de nuestro usuario y de nuestro grupo principal. Si nuestro grupo principal, por ejemplo, nuestro usuario es, vamos a poner un ejemplo, Pepe, su UID de Pepe va a ser 1001, vamos a decir un número. Y el grupo principal de Pepe va a tener el mismo UID, o sea, va a tener el mismo número, va a ser 1000 para el UID y 1000 para el GID, o 1001, dependiendo del número que ya le toque al usuario. Entonces, siempre se va a aplicar esos números. Cuando se pierde el propietario, o se elimina o se cambia el nombre o el GID del grupo, es que los archivos quedan huérfanos. Cada archivo tiene un grupo propietario adicional al propietario individual. El grupo primario del usuario se crea en un archivo y se convierte automáticamente en el grupo propietario del usuario. Lo que les venía diciendo recién. Si nosotros creamos con un usuario y ese usuario tiene un grupo principal o tiene un grupo en específico que es, por ejemplo, Pepe,
pertenece al grupo de ventas y ventas es su grupo primario. Entonces, todos los archivos que crea Pepe va a crearse con el usuario, con el dueño, que va a ser Pepe, y el grupo propietario, que va a ser ventas. Los usuarios pueden cambiar el grupo propietario de un archivo si son miembros del otro grupo. Como le comenté hace un rato, nosotros si pertenecemos a un grupo, por ejemplo, estamos en el grupo stock, queremos mover o cambiar al grupo ventas, necesitamos estar dentro de ese grupo ventas. Si no estamos dentro de ese grupo, es imposible para nosotros hacer ese cambio de permiso. El único que puede hacer eso es el root. Este identificador se conoce como el KID. Al modificar un usuario o eliminar la cuenta, afecta la propiedad de los archivos que pertenecían. Como le dije, si un usuario se elimina o se le cambia el UID, esto va a generar que todos los archivos que él creó pasen a tener un número, solamente un número. Y en vez de que aparezca ahí su nombre, va a aparecer un número que corresponde al ID o al ID, perdón, que le correspondía a ese usuario. Lo mismo ocurre con un grupo. Si nosotros tenemos un grupo y al grupo, por ejemplo, creamos un grupo que se llama ventas 01 y después se creó otro grupo ventas 02 y nos pidieron unificar los grupos en un solo grupo que iba a ser ventas 01. Entonces se eliminó ventas y todos los archivos ventas 02, se eliminó ventas 02 y se creó un grupo llamado, o sea, solamente se quedó el grupo ventas 01. Entonces todos los archivos que se crearon bajo el grupo ventas 02 van a quedar huérfanos o van a quedar sin un identificador de GID. Para que eso se solucione, el administrador tiene que buscar todos los archivos que se crearon con, con la propiedad de ese grupo y modificar, hacer un comando y modificar todos esos archivos para que pasen al nuevo grupo. Porque también si es que no se hace esa tarea, esos archivos van a quedar inaccesibles para los usuarios. El comando ID ya vimos bastante, es un comando que nos sirve para mostrarnos la información. Si no le proporcionamos ningún argumento, la información que nos va a estar proporcionando es la del usuario que ejecutó el comando. Y va a ser la siguiente, nos va a dar el UID del usuario, que hace, en este caso nos dice que es 500, es, entre paréntesis aparece el nombre del usuario, que es sysadmin, el GID, que es igual al UID 500, sysadmin. Como vimos en el capítulo anterior, hay un grupo, hay unas distribuciones de Linux que adoptan la postura de crear un grupo primario, que es un UPG, que es para el usuario, que es un grupo privado para el usuario, que se crea automáticamente cuando se crea el usuario. Y usualmente el nombre del grupo es el mismo que el nombre del usuario. Y también trata de mantener los números de IDs. También trata de mantener los números de ID de los dos al mismo nivel. Si el usuario se creó con el GID 500, el GID se va a tratar de seguir a ese número. Existen algunas ocasiones en las que ya se crearon grupos antes de que se creen un usuario y puede que varíen algunos números, pero usualmente Linux trata de mantener eso bien configurado. Con el comando UID también vamos a ver los grupos
los grupos secundarios. En este caso va a empezar con el grupo primario, que va a ser el 500, el grupo secundario, después, seguidamente, digamos, los grupos secundarios que serían de acuerdo al ID que tengan, puede ser 1001, 1002, hasta la cantidad de grupos que tengan. Y el nombre. ¿Qué tal, Luis? ¿Me escuchas bien? Hola, profe. Sí, sí, súper bien. Dale, trae nomás. Se conectó. Hola. Bueno, voy a volver a empezar ya que se conectaron recién y recién vamos por unas cuantas slides. Yo ya había iniciado el curso, como no se están conectando, pero tengo que dejar una grabación, entonces voy a volver a presentar y empezamos de vuelta para que estén. Vale. Dale, bueno, no hay problema. Dale. Bueno. Buenas noches, bienvenido al capítulo 15, clase número 15 de Linux Essential. Propiedad y permisos de los archivos y directorios, vamos a decirlo. En este capítulo lo que vamos a estar viendo es la importancia de la seguridad de los archivos, directorios. En el capítulo anterior, si recuerdan, vimos que un usuario no puede acceder a otro directorio que no sea al que él pertenezca. Solamente él puede modificar los archivos que estén dentro de su home. No puede ir a otro home. Ahora estamos viendo desde la perspectiva que hay una carpeta en la cual acceden varios usuarios. Entonces tenemos que darle a los usuarios, asignarle grupo a las distintas directorios, vamos a decirle, una forma de crear directorios privados, pero donde un grupo de personas puedan entrar. Para ello hay que tener en cuenta quién es el dueño, quién es el grupo dueño y cuáles son los permisos que tienen. En este capítulo vamos a estar viendo precisamente eso. Propiedad del archivo. ¿Quién es el dueño del archivo en el sistema o el directorio que se creó? Los archivos, cuando nosotros creamos, usualmente el dueño va a ser el que crea y el grupo va a pertenecer al usuario que creó. En este caso, tenemos el UID del usuario, que es un número identificador que usualmente tiene un nombre, y el GID del usuario, que es su grupo principal. Y después de eso tenemos también que podemos nosotros cambiar el dueño y el propietario de los archivos. Uno puede, por ejemplo, si pertenece a un grupo en particular, por ejemplo, el usuario pertenece al grupo ventas, pero también pertenece a un grupo de, vamos a decirle, de stock. Y él quiere que esos archivos puedan acceder a los grupos los que están en el grupo de stock. Como él pertenece, él puede cambiar eso, pero si él, por ejemplo, no pertenece a ese grupo, él no va a poder hacer eso. Lo va a hacer un administrador, el root, el usuario que tenga capacidades para hacer eso. El UID y el GID siempre van a ir unidos del dueño del archivo y el grupo al cual él pertenezca como primario. Cada archivo tiene un propietario adicional o un grupo, vamos a decirlo en este caso, propietario adicional al propietario individual. Como le iba mencionando, si existe el usuario Pepe, su grupo primario, si es que no se modificó, va a ser Pepe. Siempre y cuando esté bajo el estándar del UPG de los grupos privados de Linux, de algunas distribuciones que tienen. Como vimos, hay distribuciones que tienen como grupo primario el mismo que el usuario que se creó. Por ejemplo, si uno crea un usuario que se llama
José, su grupo primario va a ser José. El ID de José va a ser 1003 y su grupo ID va a ser 1003 también. Entonces, si él crea un archivo, se va a crear con su ID y con su GID. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta siempre cuando uno está trabajando con archivos en directorios compartidos. Porque si no se aplican bien los permisos especiales que vamos a ver en el próximo capítulo, los usuarios van a crear archivos, pero si los otros tienen que ver, no van a poder ver porque cada uno crea con su propiedad, como se ve. Cambio en la propiedad. Vamos a ponernos en la situación de que hubo un usuario que se tuvo que modificar porque pidieron así. Por algún motivo se creó con un ID, vamos a decir que en realidad era un ID que estaba reservado para el sistema, que algunas veces se puede hacer con el comando usermod -r y uno le indica un ID que le puede dar por debajo del ID o del rango que está para los usuarios, vamos a decir, que tiene un rango diferente. Y se necesita restablecer eso y poner una forma estándar. Entonces se hace la modificación del UID del usuario. Y todos los archivos que le pertenecen a ese usuario que él creó van a pasar a tener el número, o sea, el UID va a ser el de su número anterior, ¿no? Si uno hace un ls-l, vamos a decir el archivo, no va a salir más su nombre como dueño, va a salir un número, el número que le correspondía a su UID anteriormente, pues con eso se asocia un archivo. O si eliminamos la cuenta y volvemos a crear, pero se creó con otro número UID, va a ocurrir exactamente lo mismo, por más que sea el mismo usuario. No tienen el mismo ID, vamos a decir, el mismo número. Si el UID del propietario ya no se encuentra en el archivo etcpath, se muestra se muestra el UID, como se le dije, el número solamente y nada más. Lo mismo va a ocurrir con los grupos. Todo eso nosotros como administradores pues vamos a tener que buscar esos archivos, buscar esos archivos huérfanos, vamos a decirlo, porque perdieron su propiedad, ya sea el usuario, el dueño o el grupo dueño. Y para que esos archivos queden accesibles para el que necesita usar, tenemos que modificar de acuerdo a sus necesidades. Como le comenté, el comando id es un comando que nosotros ya conocemos, hemos usado bastante y en la clase anterior por lo menos se usó para identificar usuarios y grupos y los UID de los usuarios. En este caso también nos muestra un ejemplo de una salida del comando id para el usuario sysadmin, en donde nos muestra que su UID va a ser 500, su GID va a ser 500, su grupos va a ser 500, 1001, 1002. La facilidad que tenemos con el comando id, si es que no le metemos alguna opción, va a ser que sin ninguna opción y solamente indicando un nombre o no indicando ninguno, nos va a mostrar el usuario que la ejecutó, el grupo y sus grupos con los nombres. Si le ponemos "-g", nos va a mostrar solamente los números de los grupos. Que de repente, si es que es uno o dos grupos, no va a ser tan difícil de relacionar, pero si son varios los grupos del usuario, la forma más que nos va a permitir ver o obtener mejor la información va a ser solamente el comando id sin ninguna opción. Para la creación de archivos, para mostrar la propiedad, nosotros ya conocemos el comando touch, ya lo usamos en varias ocasiones para crear archivos o para
O también podemos usar el comando bin, también nos va a permitir crear un archivo. Solo que el comando bin, para que se cree el archivo, tenemos que abrir el archivo, introducir algún texto dentro de él. Creo que vacío también se puede hacer, pero hay que darle guardar y salir. En cambio, el comando touch directamente crea el archivo, un archivo vacío. Y para poder nosotros ver las propiedades del archivo, tenemos acá el comando que se ejecuta, el comando ls-l, el directorio y el archivo, y nos dice que se creó con el dueño, que es sysadmin, y el grupo, que es sysadmin. Y estos son los permisos que tiene por defecto cuando crea un archivo. Estos permisos vamos a ver más adelante por qué se crea con estos permisos. Hay un comando que se ejecuta a la hora de que uno crea un archivo y realiza una tarea para que se quede esta tarea de esta forma. Los comandos new, grp y group. El comando new group básicamente eso es lo que hace. Se utilizaba en los sistemas operativos Unix y Linux. Es un comando que puede un usuario utilizar para cambiar temporalmente su grupo primario. Entonces, si yo tengo conocimiento de cuáles son mis grupos y necesito cambiarme temporalmente a otro grupo para crear un archivo, lo único que tengo que hacer es el comando new group, new grp, perdón, y pasarme a ese grupo en particular. Group es un comando que nos muestra los grupos que pertenecen al usuario actualmente. Proporciona una lista clara y concisa de los grupos que los usuarios tienen acceso. Es como usar el comando id, pero mejor, enfocado solamente a los grupos. Estos comandos son importantes a la hora de, no tanto de gestionar, vamos a decirlo, más el comando new group es un comando que, por ejemplo, le puede servir a un usuario final que necesita realizar una tarea con un grupo distinto, vamos a decirlo, o necesita acceder a una carpeta o un archivo, o necesita crear un archivo con cierto grupo como dueño, porque para que los otros compañeros que pertenecen al otro grupo puedan acceder a ese grupo, a ese archivo. No creo que no encontré mi máquina, un ratito. Bueno, vamos a ver por acá un ejemplo. Como ven, en el ejemplo, el comando group es una herramienta que nos permite identificar los grupos por el nombre. Esto nos va a mostrar la lista de esa forma. Nos va a aparecer groups, los grupos pertenecientes, sysadmin, research, development. Estos grupos está el grupo primario y después están usualmente los grupos secundarios. Y van de orden de cuando fueron agregados, vamos a decirlo. Y si nosotros ejecutamos ese comando, bueno, y sabemos, bueno, el usuario sysadmin tiene estos tres
o estos otros dos grupos adicionales. Si yo me quiero cambiar a uno de ellos, simplemente voy a ejecutar el comando new grp y el nombre del grupo. Acá hay una forma que muestra cómo cambia temporalmente. En este caso uso el comando id y le desplegó la lista de todo lo que su grupo principal es sysadmin. Después tienen estos dos otros grupos secundarios. Lo que hizo fue ejecutar el comando new grp research, el id ejecutó nuevamente el id y aquí en el group GID, en esta parte ya cambió eso, ya no es más el GID de sysadmin, es el del grupo al que él se pasó. Y como grupo le sale todos los otros secundarios. Asuntos de un archivo, ls-l y automáticamente este es su grupo primario del archivo que él creó. Después simplemente hace un exit y con eso sale del prompt ese que le hizo entrar a ese lugar, vamos a decirlo. Ahora, esta es la máquina. Si nosotros hacemos el comando id, nos va a mostrar esto. Si hacemos el comando grow, nos va a mostrar los grupos que tenemos. Si hago un comando touch, test 1.txt, hago un ls-l, poner un grep, me va a mostrar solamente eso. Y como ven, me creo con el usuario Peralta y mi grupo principal. Si yo hago ahora un group, me va a mostrar, bueno, vamos a pasarnos al ADN con el comando new grp ADN. Y ahora hago un id y mi grupo principal, vamos a decirlo en este caso, es nuevamente el número 4, vamos a decirle el ADN. Entonces, si yo hago un punto txt, un L. Como ven, me creó el grupo. O sea, el segundo archivo que me creó con mi usuario como owner y como dueño del archivo que se creó el grupo ADN. Y yo si le hago un exit y veo nuevamente mi id, volvió al estado anterior, o sea, volvió a mi grupo primario, el normal.
Aquí era donde nos quedamos. Bueno, entonces esa es la forma que se usa esos dos comandos. Vamos. Por costumbre, o sea, yo estoy más acostumbrado a usar el comando id que el comando group. Ambos son comandos bastante fáciles de usar y ya depende eh, la costumbre de cada uno. El comando id para mí me muestra más información porque me proporciona también el id, el número. Y no, o sea, por ello únicamente. Pues el comando group solamente va a mostrar, en vez de mostrarme el usuario, vamos a decir, me va a mostrar solamente el grupo. Cambio el propietario del grupo. Hay dos comandos. Este es uno de ellos. Este es el comando que un usuario normal puede usar siempre y cuando sea miembro de ese grupo. Si no es miembro de ese grupo, no va a poder ejecutar ese comando. No va a concluir. El comando chgrp es un comando que se utiliza en los sistemas tanto Unix como Linux para cambiar el grupo propietario de un archivo existente, siempre y cuando se cumpla el requisito que ese usuario pertenezca a ese grupo. Si no pertenece, no va a funcionar y el comando va a dar un error, que no tiene acceso para realizar esa tarea. Uno tiene que pertenecer a ese grupo. Es útil el comando para gestionar en un entorno de multiusuario en donde hay muchos archivos y a veces se tiene que se tiene que cambiar el grupo para que otros o se haga crear un grupo más grande y necesitamos que ese grupo sea el que tenga permiso sobre ese archivo para que más usuarios puedan acceder a ese archivo directorio. Entonces se usa ese comando para que se pueda gestionar los archivos. Como les había comentado, un usuario sin privilegio administrativo puede utilizar el comando chgrp para cambiar el grupo de un archivo siempre que sea miembro de este grupo. Por otro lado, el usuario root puede cambiarlo sin necesidad de pertenecer a eso porque él es el dueño del sistema. Y todo esto es para garantizar que los usuarios que realmente necesitan tener acceso a ese archivo sean los que tengan acceso, no que cualquiera pueda entrar y gestionar. El comando stat es un comando bastante útil porque nos muestra la estadística de un archivo, incluyendo tamaño, atributos, número de bloque de entrada y salida, UID, KID, la fecha de modificación y cambio. Es un comando bastante completo, a diferencia del LS que solo muestra información básica. El comando ofrece un detalle exhaustivo de lo que es útil. Pongámonos en contexto, si uno quiere que, por ejemplo, un archivo que se creó en una fecha quiere modificar ese archivo, pero no quiere dejar, vamos a decir, huella que se modificó, lo único que tiene que hacer es ejecutar el comando ls-l, ver qué fecha fue creado el archivo y ejecutar el comando, ejecutar la modificación y después
Con el comando touch hay una opción "-t", que es para times, y uno le puede dar una fecha o una hora determinada a ese archivo. Entonces uno puede modificar la hora que supuestamente se modificó. Entonces, si se ejecuta el comando ls, eso le va a mostrar otra vez eso. Le va a mostrar que el archivo no fue modificado, vamos a decirlo. Pero con el comando stack va a mostrar la fecha que se cedió, la fecha que se modificó y la fecha que se cambió algo del archivo. Si se modificó se escribió, o no se escribió, si se modificó. Eso nos va a proporcionar una salida un poquito más detallada a la hora de tratar de encontrar si hubo alguna anomalía en el sistema. Y también nos facilita esto. Acá, por ejemplo, nos dice qué permiso tiene actualmente el archivo. Si es que no sabemos cómo identificar estos tres, le digo acá, RW, y acá tiene que haber otra, hasta acá pertenece al usuario, hasta acá pertenece al grupo, y esto último, vamos a decir que pertenece a otros. Entonces, ese primer signo es del directorio, como vimos en un capítulo. Nos indica qué tipo de archivo es, o si es un directorio hace una D, si no tiene nada es un archivo regular, si tiene una L es un enlace simbólico, y así sucesivamente. Esto pertenece al usuario, esto pertenece al grupo dueño y esto pertenece a otros. Y esto es lo que nos indica eso. 6 es RW, significa ese 6. Este otro RW significa este 6 y este 4 significa esta R. Esta es una notación octal, entonces el máximo permiso que se puede tener es 7 y el permiso más bajo que se puede tener es 0. Entonces tiene un permiso de lectura que es 4 y ejecución que es 2. 2 más 4 son 6. Y lo mismo ocurre acá, por eso este 6. Por eso cuando está solamente la R va a aparecer solamente el 4. Y si tiene ejecución, se simboliza con el número 1. Entonces va a ser, si viene en algún momento un archivo que tiene 7, quiere decir que tiene R, W y X ese archivo. Ya sea para un usuario, para un grupo o para otros. Usualmente, este permiso se reserva solamente a los archivos que deben ser tipo un script ejecutable o algo que se deba hacer una ejecución de él. Para cambiar el propietario en muchos archivos, uno se debe de posicionar. Hay dos formas, vamos a decirlo. Está la forma fácil, que es hacer, supongamos, el comando barra el directorio. Vamos a decir el directorio. ¿Qué más que sería eso? El directorio. Vamos a decir, tiene todo el directorio acá y se le pone la opción "-r". En este caso, R mayúscula para que tome todo. Entonces, tenemos el permiso, o sea, el directorio R, o si no podemos hacer vamos a llamarle que este es el directorio, vamos a hacer algo más, vamos a compartir, o si no, supongamos, vamos a crear un archivo que se va a llamar directorio de Cargill, se va a llamar docs.
Y docs tiene estos permisos. Entonces, yo soy el dueño y el grupo dueño. Si yo quiero cambiar, acá estamos viendo el CHGRP. Entonces, si yo como usuario normal quiero realizar ese cambio, tengo que poner, por ejemplo, vamos a hacer un md de todo lo que sea de a doc. Y muestra todo lo que hay en docs. Como ven, hay 3 archivos y pertenecen a distintos grupos. Si yo quiero que eso esté todo bien, hay 2 formas de hacer. Uno es ejecutar el comando rp -r y falta o no le gusta la, creo que esto ya me había pasado algo. Option group file. Ah, sí, qué animal. Perdón. Está bien, o sea, ahí le ponemos una opción y le tenemos que decir cuál va a ser el grupo. No le dijimos quién va a ser. En este caso, vamos a poner que todos van a tener ese. Ahí está. Si hacemos ahora otra un ls, ya tiene que estar todos con el mismo grupo. O sea, en esta primera parte era este era el grupo, este era el otro y este era otro. Y esta es una forma. La otra forma es entrar hasta aquí. Está el mismo, pero solamente ponerle acá asterisco. Y por ejemplo, vamos a probar ADM. Y ahí cambió todo a ese grupo. Entonces, otra forma es así, otra forma es sobre la carpeta. Lo que yo recomiendo es, si han aplicado un permiso, se debe aplicar sobre la carpeta. Porque si cuando se crea otra vez, si por ejemplo yo modifico afuera, le pongo un permiso y adentro le pongo otro permiso a los archivos, el usuario que tenga solamente con el grupo o el dueño, o sea, supongamos que este es el dueño y otro es el grupo, si yo cambio el grupo y él no está dentro de ese grupo, por más que él tenga acceso a la carpeta, porque en la carpeta él tiene acceso, porque él es el dueño, pero los archivos están con otro grupo, él no va a poder escribir. Puede ser que él no sea el dueño de la carpeta, o sea, él es el usuario Juan, tiene acceso a la carpeta, pero no puede porque el dueño es el que creó y el grupo es un grupo que a él no pertenece, por más que él tenga acceso a este lugar, porque acá sí tiene acceso. Entonces, para que tengan en cuenta eso.
Se entiende mejor el... Y claro, básicamente lo que hicimos, ya no hace falta explicar. Les mostré un ejemplo un poco mejor que este. Entonces, el comando chown. Este comando solamente puede ser utilizado por los usuarios con nivel administrativo, o sea, root. Un comando del sistema Unix Linux, un comando normalmente no se puede utilizar, los usuarios normales, digamos, no pueden utilizar este comando para cambiar propiedades del archivo, incluso si son dueños del original o pertenezcan al grupo, no va a poder. ¿Se podría usar el comando sudo para hacer eso? Sí. Si el usuario tiene habilitado sudo y tiene habilitado ese comando para el sudo, sí. Sin embargo, puede ocurrir cosas raras si es que un usuario normal puede hacer eso. Entonces es mejor que este comando quede reservado solamente para usuarios con cierto perfil administrativo y nada más. Porque si un usuario normal puede ejecutar el comando chown, puede cambiar la propiedad de un grupo temporalmente y después solamente para acceder o poder copiar los documentos que están ahí y después volver a poner los permisos nuevamente, si es que tiene alguna mala intención, vamos a decirlo. Existen tres formas de utilizar el comando chown. Cambiar solo el usuario, o sea, solamente vamos a cambiar al usuario, vamos a cambiar, por ejemplo, el dueño era usuario 1, ahora le vamos a poner que el dueño de ese archivo va a ser usuario 2. Y solamente eso fue nuestra modificación. Se puede cambiar tanto el usuario como el grupo. Ahora el nuevo archivo, o sea, el archivo txt que pertenece al usuario cperalta y su grupo cperalta, va a pasar al archivo sysadmin. Entonces se hace el comando chown, se pone el usuario sysadmin, dos puntos, sysadmin, y en la ubicación, si está donde está el archivo, si se encuentran en la ubicación donde está el archivo, solamente escriben el nombre del archivo. Si están en un directorio distinto, tienen que escribir la ruta absoluta. Sería barra tmp barra archivo, por decir un lugar. Se puede usar dos puntos o user.group. De las dos formas va a funcionar. Y la tercera forma es cambiar solamente el grupo. Se usa dos puntos grupo o punto grupo y el nombre del archivo o la ubicación. En este caso, el grupo nos hace referencia al nombre del grupo, o sea, son dos puntos cperalta barra tmp barra archivo txt, por ejemplo. Y ahí se puede ejecutar ese comando. Si hago un ls-l sobre el directorio tem, va a aparecer que el archivo 2, el archivo txt 2, va a aparecer que mi usuario es el dueño del grupo. Mi usuario, mi UID, mi GID, perdón, va a ser el dueño del grupo. Bueno, acá vamos a hacer un desglose de lo que es el comando ls-l. Al ejecutar este comando nos muestra una salida de 10 caracteres al principio de la línea, que indica el tipo de archivo y los permisos. Como les comenté, el primer carácter indica el tipo de archivo. Los caracteres del 2 al 4 indican el permiso para el usuario
que pertenece el archivo. Del 5 al 7 indica el grupo dueño al que pertenece el archivo. Del 8 al 10 indican los permisos para otros o todos, algunos le dicen. Todos los usuarios sería eso. Y todos los que están aquí, toda esta. Bueno, entonces, para que se entienda más, el primer carácter, salvo que sea un directorio, a nosotros no nos va a interesar. Si es un archivo, solamente no va a interesar desde acá, si es un archivo, hasta acá. Entonces, de ahí lo que podemos hacer que ya no son 10, son 9. Entonces, tenemos que dividir en grupos de 3. El primer grupo va a pertenecer al dueño, el usuario. El segundo grupo va a pertenecer al grupo dueño. Y el tercer grupo va a pertenecer a otros. Entonces, este primero va a ser para este. Este segundo va a ser para este. Y este no figura luego acá, porque este es, vamos a ponerle hacia afuera, es otros. Entonces no está en la lista del dueño ni el otro, no va a aparecer nunca en un comando ls, pero es una forma de identificar. Primer grupo, el RW- es para root, el segundo grupo R- para otros, para root, perdón, para el grupo, y el siguiente va a pertenecer al otros. Pues bueno, en la salida anterior vimos los 10 caracteres, entonces acá le vuelvo acá hay una forma un poquito más ordenada, vamos a hacerlo más. El primero indica file type, el segundo al usuario dueño o owner, user owner, grupo owner, la segunda RWX, y el tercero significa otros. Los tipos de archivos, como le indiqué, si es un guión, un archivo normal de texto, que puede estar vacío, contener texto o datos binarios, eso no importa, es un archivo de texto, para Linux todos son archivos, file. D es un directorio que contiene archivos y enlace a los mismos. L, la L si aparece acá al principio de un comando ls-l, significa que el archivo que nos está mostrando es un enlace simbólico. Y estos enlaces simbólicos son lo más parecido al acceso directo, como vimos. Un acceso directo que está apuntando a otro lugar. La B, bloque, se refiere a dispositivos de hardware, de bloque o de datos que se leen en bloque. Es un bloque para... La C se refiere a un dispositivo de hardware de caracteres donde se leen los datos byte a byte a la vez. P significaría pi, barra vertical. Funciona de la forma similar al símbolo de la barra vertical pi en inglés, que permite la salida de un proceso comunicarse con otro proceso por el pipe. Ese es un socket que permite que se comunique en otro proceso, donde se permite que ambos procesos envíen o reciben datos. Esto es 18. Compartir. Si queremos encontrar esos archivos, o sea, la mayoría de esos están en el barra dep.
Bueno, acá vemos uno con la C. Ahora, con la P realmente no estoy muy seguro dónde puedo encontrar, pero con las, acá por lo menos vamos a encontrar la L, la B y la S, no sé si hay acá. Creo que no tampoco. Pero para tener una idea, la B son estos tipos loop, archivo, vamos a ver uno que puede ser un poco más ilustrativo, la TTI, que son las terminales donde uno se suele conectar. CD-ROM, a ver dónde estás. No tengo montado, no, creo que no. CD-ROM, S00, dice que es el dispositivo SR0. Entonces nos vamos hasta la S y es un dispositivo, una B. Para que vean por lo menos que existen estos tipos de archivos, lo que es un directorio, lo que es un C, lo que es una L, una B, por ahí se me fue, acá está, B. Vale. Los caracteres, ¿qué significan? En el tema de los permisos, la R significa leer, de read, la W escribir, de write, y la X de ejecución. Estos son los tres permisos básicos que maneja Linux. Estos tres permisos se dividen, o sea, en dueño, grupo dueño y otros. Siempre se le va a aplicar esos tres tipos de permisos. Lo que nosotros tenemos que saber es si es para el dueño, usualmente el dueño va a tener lectura y escritura. Para el grupo, dependiendo del tipo de archivo y de la necesidad, puede ser que solamente se necesita que el grupo principal solamente pueda leer. Para que no sea que alguien que tenga permiso de grupo, por el permiso de grupo pueda empezar a escribir ahí. Es una seguridad, vamos a decir. Y otros, usualmente solamente se le deja en R también, en leer. Inclusive si queremos mayor seguridad, no se le pone ese permiso, se pone usualmente 660 para que eso solamente puedan ver el dueño y los que pertenezcan al grupo principal y nadie más. Y bueno, el root que ve todo. Entonces los permisos lo que determina es el nivel de acceso que va a tener los usuarios cuando acceden a un directorio o cuando acceden o quieren acceder a un archivo. Y los permisos se leen de izquierda a derecha. Sí. Se lee primero lo que es el dueño. Si el dueño no califica, vamos a decirle, si el dueño es Pepe y este es José el que está entrando y José quiere acceder a ese archivo, vos sos Pepe, no. Vas a saltar al siguiente nivel. El siguiente nivel es el grupo. Vos perteneces al grupo Pepe, tampoco. Ok. Entonces pasa al siguiente, otros. O otros tiene permiso, no. Entonces José no tiene permiso. Así se van leyendo los permisos en Linux.
Los permisos, pues sí, son engañosos, porque si se aplica a un archivo, tiene un significado. Y si se aplica a un directorio, tiene un significado que por ahí puede jugarnos una mala pasada. Ya pasó, ya me pasó. Entonces, cuando se aplica a un archivo, se aplica tal cual como nosotros conocemos. R va a ser lectura, W va a ser escritura y X va a ser ejecución. Si nosotros queremos leer un archivo, tenemos que tener permiso de lectura sí o sí. No es que porque tenemos permiso de escritura podemos leer o porque tenemos ejecución podemos leer. Si necesitamos leer, implícitamente tiene que estar el permiso de lectura para el uso, para ese archivo, como dueño. Pongámonos en el archivo. Si existe un archivo, el archivo tiene todos los permisos y el primer permiso sí o sí, ya sea en grupo, en el dueño o en otros, en esos tres grupos tiene nuevamente tres grupos que son RWX, RWX y RWX. Para que un usuario pueda leer el archivo en cuestión, la R debe de estar por lo menos en una de esas tres. Ya sea que sea como dueño, él tenga permiso de lectura ahí, R, entonces él va a poder leer como dueño. Si él no existiera ese permiso en ese lugar, va a buscar en el grupo. En el grupo principal, si su grupo principal tiene permiso de lectura, va a leer. Si no, va a pasar al siguiente otra vez. ¿Dónde está el grupo? El otros, digamos. ¿Otros tiene permiso de lectura? No. Entonces no va a leer. Entonces la R, para que un usuario pueda leer un archivo, debe estar presente. Así también, si por ejemplo nosotros queremos dar solamente permiso de escritura a un archivo, indefectiblemente le tenemos que dar también permiso de lectura para que el usuario pueda leer el archivo primeramente y después escribir. Ese es el proceso, no es que porque le tiene escritura va a poder escribir en el archivo, no, tiene que tener el permiso de escritura, de lectura, perdón, para que lo primero que hace es tratar de leer el archivo y después ve, bueno, también tiene permiso de escritura, entonces él puede editar el archivo y guardar algo en el archivo. Si no tiene ese permiso, no, o solamente le agregamos la R, no va a haber forma que él pueda abrir el archivo porque no tiene permiso de lectura. La ejecución, el archivo puede ejecutarse o correr como un proceso. Supongamos que queremos que nuestro script se ejecute. Y para que un script se ejecute, tiene que tener un permiso de ejecución. Entonces, van a necesitar la X, van a necesitar el permiso RWX posiblemente. En algunos casos la W se puede omitir, sé que no hay ningún proceso importante ahí, pero usualmente se le da 755 o 750 o 76, que son los números de permiso, nomás que vamos a ver más adelante. Ahora, esta parte nomás lo que nosotros le acabo de mencionar, fue solo esto, hasta acá. Hasta acá nosotros estamos hablando de lo que es un archivo nomás, estos permisos. Ahora, estos mismos permisos para un directorio y cambia un poco el sentido de cómo se interpreta. Si un usuario tiene permiso de lectura en un directorio, tiene permiso de lectura, lo único que puede realizar para ese directorio es el comando ls. ls directorio y nada más. Le va a mostrar la lista de los archivos dentro del directorio, pero no le va a mostrar ningún otro detalle, solamente eso. No va a poder acceder o hacer un CD dentro de ese directorio.
¿sí? De esa forma funciona el permiso R en directorios. Uno va a poder hacer un ls y listar el contenido del directorio, pero nada más que eso. El permiso de escritura o la W, los archivos se pueden agregar a un directorio o quitar del mismo, pero este permiso no funciona si es que no cuenta con el permiso de ejecución, o sea, con la X. Para que en un directorio se pueda agregar o se pueda eliminar o modificar algo, el directorio tiene que tener presente la X. Entonces, la X en un directorio se utiliza para que el comando se pueda entrar. Entonces, ahora cierra. Entonces, si nosotros queremos hacer un CD, hacer CD barra directorio, necesitamos que ese directorio tenga un permiso de ejecución. Entonces, ahí un usuario va a poder hacer un CD. Y para poder guardar un archivo necesita poder acceder al directorio. Entonces, si uno no tiene el CD, vamos a decirle, pues la X en el directorio no va a poder hacer un CD a ese archivo. Vamos a probar eso en un Flash. Bueno, vamos a compartir mi pantalla. Vamos a hacer una simulación de eso, de los permisos de directorio. Bueno. Barra mkdir es mkdir. Qué mal que estoy escribiendo. Bueno, ahí se creó el archivo, S-L, y al crear el archivo directamente se creó con estas propiedades. Se creó con estos grupos, con ese es el dueño y este es el grupo. Se creó con los permisos 7, o sea, lectura, escritura, ejecución, lectura, escritura, ejecución, lectura, escritura, ejecución. Eso porque en este directorio TMP es particular, siempre se va a hacer de esta forma. Entonces, si yo hago un sudo chmod, el comando chmod es el comando que nos permite modificar los permisos. Vamos a ver un poquito más adelante lo que es este comando. Entonces, para simular que el acceso por CD, vamos a decirle, va a ser 4, entonces vamos a suponer que le damos al archivo 330. Bueno, vamos a probar primero la primera, que es 4, 4, 0, 3. Bueno, para el dueño se aplicó solamente la R, para el grupo dueño se aplicó solamente la R. Si yo quiero hacer un CD test, permiso denegado, por más que yo soy el dueño de ese, no me va a dejar. Ahora voy a probar a hacer un sudo
No me va a dejar, va a ser tu es barra txt.1, no, txt1.txt. Entonces, ahí creé algo, pero valiéndome del, ¿cómo se diría? Del usuario root. O sea, no es que se creó con mi usuario. Entonces, si yo hago un ls-l barra test, me da el permiso de negado, pero me listó el archivo. Acá está. Y los permisos simplemente no me mostró nada, ningún otro detalle. Como se dan cuenta, ese es lo que ocurre cuando solamente se tiene ese permiso. Ahora, si yo quisiera poder acceder a ese comando, lo único que le tengo que hacer es chmod a ese. La otra forma de agregar un permiso es indicándole el signo más el permiso, pues también se puede agregar por rwx. Ahora yo hago un ls-l. También se le aplicó a otros la ejecución, pero como otros no tienen permiso de hacer de lectura, no va a poder hacer nada. Entonces, la forma mejor dice, sí, bueno, ya está. Entonces ahora sí puedo hacer un cd, puedo hacer un ls, un ll, también un ls, y me va a listar todo lo que hay ahí. Pero me muestra que el dueño se creó como root, o sea, no modificar esto no voy a poder. Voy a poder leer el archivo, pero nada más que eso. Si yo quiero cambiar esto, tengo que hacer el sudo, el comando que vimos, chmod, para cambiar el grupo y el usuario se pone cperalta. Y podemos poner también así, punto. Si mal no recuerdo, de esta forma me tendría que hacer completo los dos. Vamos a ver si funcionó. Es así, no hace falta indicar el grupo también. Estamos indicando que me haga una modificación en los dos. Entonces, Peralta, ahí ya soy el dueño, ya voy a poder escribir en ese archivo por este permiso. Pues este se aplica a este archivo. Ahora vamos a cambiar la propiedad de este archivo. Entonces vamos a hacerle que sea sudo chmod 4. Vamos a hacer, este no va a cambiar, este va a tener 0, 6. No le dije la costumbre. Es algo muy poco probable que ocurra, pero se puede dar. Solamente tiene permiso el grupo. Entonces, si yo hago un bin de esto y le pongo algo, advertencia cambiando el archivo que es solo lectura. Me va a dejar porque no. Tengo que hacer un bin acá. No me permite hacer nada porque no. Permiso denegado. Cuando se aplica así, igual, por más que el grupo tenga, el dueño no tiene. Entonces el dueño tiene que tener por lo menos lectura. Entonces para eso podríamos usar 4.6. Igual sigue siendo lectura. Tampoco va a dejar modificar seguramente.
Ahí me dejó guardar. El permiso se aplicó por el grupo, no por el usuario. Si nos damos cuenta, el usuario no tiene permiso para escribir dentro del archivo, pero el grupo sí. Pero sí o sí se tiene que cumplir que el usuario, en este caso el dueño, tenga que ser eso. Y para que otros puedan acceder, tienen que tener acá su permiso. Ahora mismo este archivo, por defecto, los archivos casi todos vienen de esta forma. En realidad así. 640 es la configuración 640, pero entonces esta sería la configuración más, vamos a decirle, un poquito más segura. El dueño va a tener permiso para modificar, el grupo solamente leer y otros no van a poder acceder al archivo. Eso es lo más recomendable, la forma de, de poner al comando para que los usuarios que no sean dueños o no pertenezcan al grupo traten de leer o acceder al archivo. Y como vieron, no hizo falta, o por lo menos cuando es el dueño, no hizo falta que esté implícito la W. Con solamente RX el dueño puede modificar ese archivo o escribir algo en ese archivo. Pero para que otros o el grupo tenga eso, hay que agregarle al grupo para que pueda escribir en el archivo y modificar. Pero siempre que crean un directorio, es recomendable aplicar los permisos antes y después copiar todos los archivos primero y después aplicar los permisos y hacerlo de forma recursiva una sola vez. Si es un directorio nuevo, conviene aplicar ya las políticas que van a pertenecer y aplicar ya así. Entonces, todo lo que se vaya creando ya se va a crear ya como debería, pero no siempre se puede hacer eso. Entonces, si uno tiene que modificar un directorio porque se modificó, se cambió o simplemente se cambió el nombre o se movió, van a tener que aplicar únicamente sí o sí ese permiso. ¿Alguna duda, consulta de los permisos que vimos hasta ahora o de los archivos, el acceso a los directorios? ¿Alguna consulta que tengan? Creo que bien, profe. Siguiendo. Está todo bien, ok. Cualquier cosa me avisan y volvemos a ver. Porque esta parte es bastante importante por el siguiente capítulo, donde vamos a estar aplicando permisos de forma, vamos a decirle, permisos especiales. Esta parte se tiene que tener bien entendido. No sé si hay alguna duda o algo que no le cerró bien de los permisos, me avisan y volvemos a ver, nomás no hay problema. Ok, ok. Otra consulta, ¿se escucha bien? O sea, estoy con un micrófono nuevo y no sé si están dando bien. Sí, súper bien, sale. Ok. Bueno, ¿y les parece bien si salimos un rato antes de eso y volvemos a las 8:20 aproximadamente para terminar un poco más temprano hoy? Pero después ya quedan unas cuantas slides y voy a tratar de explicar bien para que quede bien entendido. Dale, está bien, profe. Dale, nos vemos 8:25. Ya estamos. Súper bien. Dale.